Hoy vamos a abordar el módulo de termofísica. La termofísica es una ciencia dentro de la termodinámica, dentro del estudio de energía, que lo que hace es evaluar la capacidad, la facilidad y la dificultad con la que determinados cuerpos absorben energía. Si bien hemos trabajado mucho con la energía, hablando de ella en cantidad, vimos el trabajo, los distintos tipos de trabajo, el calor, las energías internas, cinética y demás, en ningún momento hasta ahora lo asociamos con una sustancia. La termofísica y las capacidades caloríficas, que es lo que principalmente va a rondar en torno a esta unidad, es el puente que va a unir de cierta forma a la sustancia con los balances de energía. Es decir, por ejemplo, cuando hagamos un balance de energía del agua, en algún lugar vamos a incorporar entonces la capacidad calorífica del agua. Pero ahí vamos a ir viendo cada una de las salvedades y de los detalles que hay que tener presentes cuando hablemos de capacidad calorífica. Lo primero será conceptualizar el calor específico o capacidad calorífica. Es decir, tener una definición para que todos tengamos una idea de qué es esto. La capacidad calorífica aparece como un descubrimiento empírico a partir de darse cuenta que no se requiere de la misma energía, no se requiere de la misma cantidad de calor, por ejemplo, que es una de las formas más clásicas de probar este tipo de cuestiones, para elevar la temperatura de dos cuerpos distintos. Fíjense en el diagrama que tenemos a la derecha, podemos ver que para llevar 1 kilo de una sustancia, en este caso hierro, de los 20 a los 30 grados, hace falta incorporar energía, por ejemplo, en forma de calor, calentando este cuerpo, con una llama, por ejemplo, hacen falta incorporar 4,5 kilojoules para lograr ese salto de temperatura. En cambio, para la misma cantidad de masa, 1 kilo, pero esta vez de agua, hace falta 9 veces esa energía. Es decir, que para llevar de 20 a 30 grados el agua, hace falta casi 10 veces más energía que para hacerlo al hierro. ¿Por qué sucede esto? Esto está asociado directamente con las estructuras moleculares de las sustancias y la capacidad que tienen de contener energía en su interior, en forma de que, de las que ya vimos eventualmente en la unidad anterior, como energías potenciales y cinéticas internas, que finalmente nosotros las englobábamos todo como energía interna de la sustancia. El agua claramente tiene mayor capacidad para contener energía en su interior, por lo tanto, al elevarla 10 grados, almacena mucha más energía que el hierro. Y finalmente la definición más matemática o teórica que se tiene al respecto radica en definir, bueno, cuánta energía necesito yo para subir 1 grado centígrado. Vieron que en general en la física se trata de llevar todo a cantidades unitarias. Entonces, la capacidad calorífica será la energía que yo necesito aportar a un cuerpo para que suba 1 grado centígrado. Entonces, ya vimos que al ser distinta la del hierro y la del agua, sus capacidades caloríficas serán distintas porque una tendrá mayor necesidad de energía para aumentar 1 grado su temperatura. Pueden ver que en la parte inferior están subrayadas tanto la palabra calor específico como capacidad calorífica. Y esto es una salvedad que tienen que tener presente en algún momento si van a consultar libros o tablas para buscar un dato de estos. Pues lo habitual que hacemos en ingeniería es buscar este dato en una tabla para utilizarlo en un cálculo, generalmente de transferencias de calor en equipos como intercambiadores de calor, que son equipos diseñados para transferir calor de una sustancia a otra, o en evaporaciones o en lo que corresponde. Y en la bibliografía hay especificaciones que son disímiles. En muchos casos llaman capacidad calorífica a este concepto que yo les acabo de explicar y llaman calor específico a otra situación en la que además esa capacidad calorífica está dividida por la capacidad calorífica de una sustancia de referencia.
Vieron cómo se hace con las densidades de referencia, que muchas veces se las divide por la densidad del agua y se obtiene una densidad relativa que es adimensional y que está en relación a la del agua, que hay que multiplicar luego por 1000 para llegar a la densidad real de la sustancia. Bueno, ese mismo concepto se puede utilizar en capacidades caloríficas y dividir la capacidad calorífica de una sustancia en la capacidad calorífica de una sustancia de referencia, por ejemplo la del agua, y tener una unidad relativa, que en muchas bibliografías la llaman calor específico. Corresponde llamarla calor específico porque por lo general las unidades específicas son relacionadas a otras o por kilogramo de sustancia o ese tipo de referencias. Lo que sucede es que también hay muchas bibliografías que lo llaman calor específico lisa y llanamente a lo que nosotros acabamos de definir como capacidad calorífica. Es decir, que se nos van a dar situaciones en las que encontremos capacidades caloríficas nombradas como tal y que sean calores específicos, o que encontremos una tabla de calores específicos que en realidad sus valores sean capacidades caloríficas. En teoría, los calores específicos no deberían tener unidades, deberían ser adimensionales, y las capacidades caloríficas, ahora vamos a ver sus unidades. Es difícil discernir cuál de las dos es en algunos casos, pero lo importante de esto es saber que puede presentarse la situación para estar atento, para ver bien de qué es la tabla. Siempre que tengan una tabla de estas unidades, hay que revisar con cuidado de qué son realmente. Acá podemos ver ambas definiciones, tanto la que les expliqué recién de calor específico y capacidad calorífica, y las unidades típicas en las que se puede encontrar cualquiera de ellas. Presten atención que lo que tenemos es una unidad de energía, en todos los casos, dividida una unidad de masa o de sustancia. Es decir, que podemos ver las capacidades caloríficas en kilogramos de la sustancia o en kilomoles de la sustancia o moles y gramos, lo que corresponda. Y después la otra diferencia que tenemos son capacidades caloríficas referenciadas a la escala absoluta o a escalas relativas, como los grados centígrados. En general, estas capacidades caloríficas, por ahí recuerdan de la unidad 1 que hablábamos que habían diferencias, que aparecían temperaturas en forma de diferencias de temperaturas, delta T, o temperaturas puntuales, por ejemplo 298 Kelvin. Las capacidades caloríficas siempre están referenciadas a un delta T, porque son unidades que se utilizan en fórmulas que tienen diferencias de temperatura. Por lo general no se utilizan para una temperatura puntual, excepto para algunas cosas que vamos a ir viendo a la hora de definir modelos matemáticos. Vamos a ver que nosotros tenemos distintas situaciones en las que se presenta el uso de las capacidades caloríficas. Nosotros la sustancia la podemos encontrar en principio en estado sólido, líquido o gaseoso. Veremos que para estos casos la capacidad calorífica tiene una presentación única, y para el gas sucede que van a haber dos variantes: el calor específico, capacidad calorífica a volumen constante, y la capacidad calorífica a presión constante, CB y CP. Es decir, que para el caso del gas se nos va a presentar esta capacidad calorífica de dos formas distintas. ¿A qué se debe esta propiedad diferenciada en el caso de los gases? Principalmente al trabajo de frontera móvil que vimos en la unidad anterior. Los gases ocupan la totalidad del recipiente y su frontera, su volumen, su frontera que nosotros definimos del sistema puede variar por una expansión o una compresión. Cuestión que no sucede, o sucede en una escala tan ínfima que es despreciable, en los sólidos y los líquidos.
Ahora, para que la frontera de un gas varíe, hace falta incorporar una energía. Se puede ver un poco más claro cuando lo vemos como un sistema émbolo-pistón, como el de acá. Si nosotros le entregamos energía a un sistema cerrado, cuyo volumen es constante, sus fronteras no cambian, hará falta determinada cantidad de energía para lograr que esto suba 1 grado centígrado. Ahora, si el sistema no está cerrado, tiene una de sus fronteras que puede moverse, como es este pistoncito, además de la energía que uno tiene que aportar para que esto suba 1 grado, también va a hacer falta una energía para desplazar este pistón, que es la forma más gráfica de ver el trabajo de frontera. En realidad, para cambiar la frontera de un gas hace falta un trabajo, pero cuesta verlo un poco si no lo vemos dentro de un sistema. Entonces, para lograr el aumento de 1 grado centígrado en este sistema, además de la energía que va a almacenar la sustancia en su interior, también hay que agregar más energía para que se desplace el cilindro émbolo. Por tanto, este tipo de capacidad calorífica, en donde hay un rol activo del cambio de la frontera, requiere más energía que el otro cambio de capacidad calorífica. Es decir, que la configuración de la derecha va a consumir más energía para lograr aumentar 1 grado centígrado la temperatura que el de la izquierda. Y es obvio, porque además de subir el grado hay que hacer un trabajo, y ese trabajo tiene que salir de algún lado. ¿De dónde va a salir? De la energía que aporta el calor en este caso. Mientras que del lado izquierdo todo el calor que uno aporta se convierte íntegramente en energía interna del sistema. En el de la derecha uno aporta calor y parte se convierte en energía interna del sistema y parte desplaza la frontera. Y ahora los nombres propiamente. Este primero tiene ¿qué condición constante? El volumen. El volumen no cambia, lo que sí va a variar dentro de este sistema es la presión. Cuando más calor aportemos va a ir subiendo la presión, es decir, que se va a almacenar energía interna en forma de presión. En cambio, este sistema, su volumen varía, pero lo que se mantiene constante es la presión, es decir, no va a almacenar energía en forma de presión, porque a medida que uno más caliente, esa presión va a expandir el gas y finalmente mover el émbolo, lo que apareja un trabajo de frontera y parte de la energía se va destinada a este trabajo. Este sistema es el que se conoce a presión constante y este es el que claramente, como dice el nombre, a volumen constante. De estudiar la cantidad de energía que se utiliza en cada uno, salen los conceptos que arrancamos mencionando. Calor específico o capacidad calorífica a volumen constante será esta. Capacidad calorífica o calor específico a presión constante será este. ¿Qué tenemos que recordar? Que son dos capacidades para los gases, a volumen constante y a presión constante, y que la de presión constante siempre va a ser mayor que la de volumen constante, porque incluye este trabajo, es decir, la capacidad calorífica a presión constante es la de volumen constante más el trabajo de expansión. Y esto se termina relacionando finalmente con un concepto que ya hemos visto, que la energía interna, fíjense que acá tenemos una representación de lo que sería convertir calor en energía interna, tiene alguna asociación con la entalpía al agregar el trabajo de frontera. Y fíjense cómo este esquema tiene energía interna y trabajo de frontera, es decir, que este esquema de CP está asociado a las entalpías y este esquema de CB está asociado a las energías internas. Es decir, por acá estaríamos hablando de U y acá estaríamos hablando de H. Tenemos claramente una definición del CP y del CB que yo recién les adelanté de una forma matemática, donde hablamos, por ejemplo, en el caso del CB,
del cambio de energía interna. En este caso, como nuestras variables son varias, tenemos presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía. Todos estos valores son variables, entonces trabajamos con derivadas parciales. En este caso, ¿qué estamos viendo? El cambio de energía interna, cómo varía la energía interna, delta U, con la temperatura, delta T, a volumen constante, con B constante. ¿Ven? La derivada parcial de U respecto de T a volumen constante es lo que acabamos de definir como CB. La misma historia para el CP, pero en este caso, como yo les había adelantado, el CP está asociado con la entalpía al aparecer este trabajo de flujo. Entonces tenemos el cambio de entalpía, delta H, respecto de la temperatura, con la temperatura, a presión constante. Es decir, cuánto varía la entalpía cuando nosotros variamos la temperatura. Acá arriba es cuánto varía la energía interna cuando variamos la temperatura. Podríamos hablar de 1 grado, pero como es infinitesimal, está hablando de derivada, estamos hablando de cambios súper pequeños, cambios diferenciales. ¿Cómo varía la energía interna con un cambio diferencial de temperatura? ¿Cómo varía la entalpía con un cambio diferencial de la temperatura? En un caso con el volumen constante, en otro caso con la presión constante.